al Señor. Todos dicen al Señor. A su nombre. A su nombre. Muchos dicen santo. Muchos dicen gloria. Muchos dicen aleluya. A su nombre. Póngase de pie, hermano, y que esté sentado en esta noche. Amén. Gloria al Señor. El tiempo avanzado. Yo sé que hay gente que quizá tienen hambre. Gloria al Señor. Voy así inmediatamente a la Biblia. Amén. Al libro de Daniel, capítulo 3, verso 13 en adelante. Aleluya. Que Dios bendiga a los pastores que están aquí. Gloria al Señor, los coordinadores de este hermoso retiro. Amén. A su nombre. A su nombre. Todos dicen al Señor. Todos dicen al Señor. A su nombre. Todos dicen santo. Todos dicen gloria. Todos dicen aleluya. Goces, hermano, que Dios está aquí. Hay una presencia poderosa de parte de Dios, amén, que se está moviendo en este lugar. Aleluya. Libro de Daniel, amén, capítulo 3, verso 13 en adelante. Contenga esa poderosa palabra, confirma con un amén y empezamos. Aleluya. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las palabras dicen así. Gloria a Dios. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, mientras que se enlazará Mesaya y Abednego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesaya y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni lo adoráis, la estatua de oro que he levantado. Verso 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamborín y del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis ante la estatua que he hecho. A su nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Amén. Aleluya. Levante su manito santa al cielo. Profeta, ayúdame con el piano ahí. ¿Dónde está el guerrero de Dios? Aleluya. Levante su mano arriba en esta noche, en este hermoso día. Aleluya. Dele gracias al Señor por su palabra que han sido leídas. Oh, gloria a Dios. Padre, te alabamos, Dios mío. Padre, y te bendecimos, Dios del cielo. Te damos, Dios mío, toda gloria. Padre, te damos, Dios mío, toda honra, toda alabanza, todo honor, toda majestad y toda pleitesía de Dios. Padre, clamamos, Dios mío, ante tu presencia, Dios del cielo, en esta hora. Padre, dándote gracias por tu palabra que han sido leídas. Ya son vidas, ya son santas, ya son benditas, ya son lámparas a nuestra vida y son lumbreras a nuestro camino, Dios del cielo. Padre, aquí, Dios mío, que voy a ministrar tu palabra en este hermoso día, Dios. Padre, pidiéndote que te muevas con poder y gloria en este lugar. Padre, venga activando, Dios mío, a la gente que son de guerra. Padre, la gente que son de autoridad, la gente que el diablo lo ha atacado con violencia. Padre, pero no lo ha podido detener todavía. No hay alguien que gloria bien esta hora. Gloria a Dios. Hay gente, hermanos, como que está cansado, están como apáticos, están como fríos. Aleluya. Demuéstrale al diablo que todavía tú sigues de pie. Vamos, ¿dónde están esa gente de guerra que saben adorar a Dios? Vamos, no me hagan muerte. Levántame la mano al cielo en esta hora. Oh, gloria a Dios. Si el diablo te está atacando con violencia, vamos a atacarlo con violencia también. Vamos, ¿dónde está la gente de guerra? Vamos, sube la alabanza para arriba y comienza a adorar a Dios. Vamos, eso es, demuéstrale al diablo que todavía te quede una alabanza. Dile, me atacaste con violencia. Dile, pero si no le pie todavía. Vamos, sana. Alguien que adore a Dios. Vamos, diga gloria en esta hora. Vamos, diga santo todavía. Vamos, ¿dónde está el pueblo que sabe adorar a Dios?
Levanta tu mano arriba en esta hora. Ay, papá. Vamos, hermanos, pero hay una unción poderosa en este lugar. Gloria a Dios, donde está el pueblo que adora a Dios. En el mismo lugar que el diablo te hizo la guerra, en ese mismo lugar Dios te va a entregar la victoria guerrera. Así que no tenga miedo. Es que al diablo no se le llora. Ay, papá. Sácale para que Dios te dio. Y dile, diablo, si tú quieres guerra, y de guerra te vamos a dar. Gloria a Dios, donde están los atalayas que están aquí. Vamos, la gente de guerra que no tiene miedo. Vamos subiendo para arriba, adorando la gloria de Dios. Aquí pasaba. Dale la mano a alguien en esta hora. Siendo ganado, siendo amigo, siendo usando con mi medalla de Dios. Amor, se está moviendo en este territorio. Ay, 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 ay. Hay gente, hermanos, que están aquí. El diablo le mandó a calentar el horno 7 veces. Más de lo acostumbrado. Ay, papá. Pero dile al diablo, caliéntalo como tú quieras. Que mitad fuego y mitad mansa. Abre la boca y anda aquí. Vamos, donde está el pueblo que adora a Dios. Vamos, sube la alabanza guerrera. Sube la alabanza y no te calles. Gloria a Dios, dale la mano a alguien, corre, gloria a Dios. Y mira lo que está curado esta palabra, mire, no nos vamos a contaminar. Gloria a Dios, mire, no te contamines. Mire, por más oferta que el diablo te haga, mire, aquí nadie se va a contaminar. Mire, por más ataque que tú estés recibiendo, mire, no suelte la toalla. Mire, no abandones tu posición. Al nombre de Cristo, a su nombre. Oiga siempre que pueda, amados hermanos. Alabado sea Dios, gloria al Cordero Santo de Dios. Y vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Aleluya, con este tema. Gloria al Señor, no nos vamos a contaminar. Alabado sea Dios. A nadie, hermano, es un secreto. Gloria al Cordero Santo de Dios. De los tiempos que hoy en día estamos viviendo. Aleluya. Son unos tiempos bastante peligrosos. Unos tiempos bastante delicados. Gloria a Dios, donde hemos visto grandes hombres de Dios en medio de estos tiempos que estamos viviendo, que han soltado la espada, que han bajado la guardia. Alabado sea Dios, como hay gente que se para, aleluya, apartando de los principios de Dios. Pero yo digo que todo aquel que se considera ser siervo de Cristo, aleluya, tiene que mantener alabanza los principios del Padre, del Cordero Santo de Dios. Porque en este mundo en el cual estamos viviendo es un mundo que está apartado a la pausa de la voluntad de Dios. Gloria al Cordero Santo de Dios. Un hombre de Dios puede caber en el mundo, pero el mundo no puede caber adentro de un hombre de Dios. Porque este mundo está lleno de inmundicia, está lleno de pecado. Por eso la Biblia dice que todo aquel alabanza que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que para poder agradar a Dios hay que apartarse, hermano, del pecado, gloria a Dios, y de la contaminación de este mundo. Escuchando con atención, la Biblia dice en este capítulo 3, gloria a Dios, del mismo libro de la Biblia, alabamos a Dios, que 3 jóvenes, alabamos, fueron tomados de la tierra de Israel y fueron llevados, aleluya, a la ciudad de Babilonia para ejercer un trabajo en aquella ciudad. A su nombre sea la gloria. Pero cuando usted analiza acerca de la costumbre de la gente que habitaban en Babilonia, usted se da cuenta que eran gente, aleluya, que no aceptaban la voluntad de Dios. Eran gente que adoraban dioses paganos, gente que eran idólatras y no querían saber acerca de Dios, aleluya. Pero escuchando con atención, estos 3 jóvenes, alabamos, habían sido dominados en Israel.
ellos sabían acerca de la voluntad de Dios. Lo que me llama la atención es que ellos fueron tomados de Israel y fueron llevados a la ciudad de Babilonia. A su nombre sea la gloria. Ellos estaban viviendo en aquella ciudad, estaban trabajando en aquella ciudad, gloria a Dios, pero ellos no se estaban contaminando. Ellos estaban manteniendo los principios que habían recibido en Israel. Alabado sea Dios. El detalle que en estos tiempos que estamos viviendo hay gente, hermanos, que se están contaminando y se están alejando, aleluya, de la voluntad de Dios. Yo no sabía de qué predicar, pero el Espíritu Santo de Dios, hermano, me daba esta palabra esta mañana cuando me levanté. Voy al Cordero Santo de Dios. Como hay gente, aleluya, alabanza, que se están apartando, amado, de la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Gente de principio, gente que conoce lo que es de Dios, pero hoy en día se han doblegado, hoy en día se han apartado del principio de Dios. Levanta la mano arriba y alaba la gloria del Padre en esta hora. A su nombre sea la gloria. Pero hay un remanente que todavía está de pie. Hay un remanente que le está diciendo al diablo: yo no me voy a contaminar, atácame como tú quieras, pero voy a mantener los principios de Dios. Alguien diga gloria todavía. Vamos, diga, alguien no te contamine, guerrera. Dile, tú sabes lo que es robarte a Dios. Dile, tú sabes quién tú eres, Dios. Por más que el diablo te haga guerra, no te contamines. Alguien está aquí todavía. Gloria al Cordero Santo de Dios. El mismo Cristo, cuando estaba en el desierto, dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, hermano, que vino a él el tentador. Gloria al Cordero Santo de Dios, y comenzó a buscar el método, la forma y la manera de cómo separar alabanza a Jesús de la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Él le ofreció, hermano, todo su reino, aleluya, y Cristo lo rechazó, porque todo aquel, alabanza, que tiene la voluntad de Dios revelada en su corazón, no puede confabularse con el pecado, no puede aceptar las ofertas del diablo. Alguien está aquí todavía. Yo le voy a decir algo a usted, hermano, vive el mundo espiritual, alabanza, es un mundo donde habitan los espíritus de la tiniebla, y cada espíritu, cada demonio tiene una asignación. Hay demonios que están asignados, alabanza, para observarte de día y de noche. Gloria a Dios, para observar cada cosa que usted hace y cada cosa, aleluya, que usted manifiesta. Ellos saben a qué hora usted ora, ellos saben cuando usted ayuda y cuando no. Esos espíritus tienen la asignación de llevarle información a Satanás de cada cosa que usted hace y de cada cosa que usted manifiesta, porque Satanás no es omnisapiente. Alabado sea Dios, aleluya. Por eso Satanás tiene el espíritu de la tiniebla, que son observadores. Alguien está aquí todavía. Cuando Satanás, hermano, le envía espíritu de la tiniebla, aleluya, él ve que ese demonio no lo han podido destruir y no lo han podido derribar. El mismo diablo se levanta y dice: le ha atacado de toda forma, le he enviado demonios, le he enviado principados, le he mandado potestades para descarriarla, para matarla, y todavía ella sigue de pie. Abasana, yo tengo que ir personal para ver por qué ella no se ha muerto todavía. Dile al diablo, es que el mismo que Isaías vio, Abasana, es el mismo que está conmigo. Alguien que adore a Dios todavía, alguien que adore a Dios todavía. Dile al diablo, nieto el rey de reyes de mi casa, al diablo que mande la botella que quiera. Aquí pasaba, aquí hay gente que la muerte lo ha visitado y no lo ha podido matar. Alaba la gloria de Dios. Es que el diablo no sabe que en tu casa no gobierna cualquier persona. El que gobierna en tu
Levanta tu mano arriba. Ay, papá, yo te alabo. Dios mío, cuánta gente el infierno lo odia. Una saca para la máquina. Cuánta gente que hay demonios que lo están odiando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé. Yo mientras estaba orando en la cueva noche, llegó un momento donde yo me dormí, pastor. Cuando yo estaba durmiendo, yo tuve un sueño. Alabado sea Dios, donde me vi rodeado de policía. A su nombre sea la gloria. Y de repente yo metí la mano. Oh, gloria a Dios. A donde el policía tenía una pistola. Y cuando se lo quité, cuando se la quité de la mano, hermano, mataron 7 policías. Aleluya, que me tenían rodeado. Alabado sea Dios. Y cuando me desperté, yo dije, Dios mío, ¿y qué significa este sueño? Alabado sea Dios. En el sueño yo veía que cuando yo maté a los policías, me estaban buscando por todas partes. Y había fotografías que estaban regadas por todas las partes. Y yo estaba corriendo por los montes. Alabado sea Dios. Y cuando me desperté, el Espíritu Santo me dijo, esos no eran policías, eran demonios. Y yo me decía, a donde tú vas a predicar, hay gente que le han desbaratado planes al diablo y es mansa arriba. Y hay gente que están aquí, que el diablo ha plantado fotos por todas partes y no andan buscando a carga blanca en el mundo espiritual. Ay, Dios mío, ¿quién fue que le habló ese libro al diablo aquí? ¿Quién fue que le habló ese libro a los demonios? ¡Ave, pero de gloria! Lo mismo el diablo va a tener que saber que tú no eres mansa. ¡Ave, pero que pelea! ¡Abre la boca y adora a Dios! ¡Ay, ay, ay! Si va a correr, no le corre, no corra como cobarde. Mándate para el monte a buscar a Dios. Anda, Sama, vamos que adora al Padre. Ay, ay, ay. Yo estoy hablando con mujeres de guerra que están aquí. Con gente que el diablo lo ha atacado de toda forma, pero no lo ha podido detener. Te ha atacado por la salud, te ha atacado por la finanza, te ha atacado con tu familia, pero todavía tú sigues de pie. A la máquina sana. Oye al diablo que yo soy a prueba de todo. Y conmigo anda el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También puede abogar a Dios en esta mañana. Levanta tu mano y grita santo todavía. Y mi alma alaba la gloria de Dios. Ay, 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 ay. Ama breve, hermano, en este lugar se le arma una revolución al diablo en el mundo espiritual. Oh, gloria a Dios. Este territorio no está todo el mundo. Esto aquí es para gente de guerra, que sepan mover espada, que sepan golpear a tu tierra. Alabado sea Dios, aleluya. Porque así como hay gente que vienen a adorar a Dios a este culto, así también hay satanitas que se mueven por aquí. Gente que invocan al diablo, gente que invocan a los demonios. Pero aquí hay gente de visión, aquí hay gente cuando saben que es el diablo que está operando. A la macamba, la máquina. Levanta la mano y adore a Dios. Al diablo se le olvidó que aquí hay gente que son atalayas. Los atalayas tienen la capacidad de ver la distancia por donde que viene el enemigo. Hablo con los atalayas que están aquí, con los atalayas que Dios marcó, con los atalayas que el diablo le quiere apagar la visión. Aquí la sala, lo mismo donde están los atalayas que están aquí. Hay varias tipas de los atalayas ahora, los atalayas que saben discernir por donde que viene la guerra. La sala, a Dios te diga santo todavía. Abre la boca y adora a Dios.
Levanta tu mano arriba en esta hora. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Se está peleando un pleito como nunca antes. Oh, gloria a Dios. Dios me daba una palabra. Lo que decía, hay gente que si no están sumergidos en la presencia, no van a poder resistir lo que viene de camino. Por eso el diablo está haciendo de todo para desenfocarte y apartarte de la presencia de Dios. Alguien está aquí todavía. Por eso sientes como la guerra se está aumentando, como los ataques se están aumentando. En el trabajo siente guerra, en la casa siente guerra, aún caminando en la calle siente la misma guerra del diablo. Es algo que no es normal, es que hay una guerra que se está peleando en el mundo espiritual. Alabamos a Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de un punto racional. Otro aquel que evangélico, hermano, 24/7 tienes que estar adorando a Dios. Porque el culto no comienza dentro de la iglesia, el culto comienza dentro de ti mismo. Alábalo, alaba la gloria de Dios en este día. Ay, papá, la guerra no solo se pelea en la iglesia, la guerra también se pelea en la casa, se pelea en la calle, se pelea en el trabajo, en toda parte. A Dios te digo gloria en esta hora. Usted está aquí todavía. Oiga al Cordero Santo de Dios. Usted a veces se despierta a orar a las 3 de la mañana, aleluya. Y cuando tiene acceso de cara al mundo espiritual, hermano, usted se da cuenta que se ha desatado una turbulencia en los aires, en el mundo espiritual. A veces pasa integral y siente como una pesadez del mismo diablo. Y a veces para poder conectarse con Dios, tiene que encenderse de hogar y poner la alabanza corriendo, porque los aires están demasiado cargados. Al papá, yo siempre tu gloria en esta hora. Y lo que pasa es alabanza cuando tú no puedas orar de rodillas. Abre la boca y comienza a orar a Dios, porque la adoración provoca que los aires, hermanos, se han limpiado. Hay batallas que se pelean de rodillas, pero hay otras que se pelean estando de pie. Levanta la mano al cielo y alaba la gloria de Dios en el día de hoy. Alguien que está aquí todavía, yo digo, ¿dónde están las guerreras que van a pelear? Levántame la mano arriba, alaba la gloria de Dios. Vamos, que la vea el diablo, que la vea el demonio, que todavía tú sigues de pie, y que al diablo yo no cambio, yo soy inmutable. Aquí yo voy a adorar a Dios hasta que Él venga por mí o yo vaya hacia Él. Pero no dejes que el diablo te calle la boca, no dejes que el infierno te calle la boca. Alguien está aquí todavía. Gloria a Dios. Aquellos jóvenes mantuvieron su principio en aquella ciudad de Babilonia. Ellos no se contaminaron, ellos supieron creerle a Dios a pesar de la guerra y de la influencia demoníaca que había en aquella ciudad. Ellos supieron mantener su principio delante de Dios. Yo me imagino las ofertas que ellos estaban teniendo para que se inclinen delante de la estatua, pero ellos no la adoraron. Alguien está aquí todavía. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro, gloria a Dios, para que toda la ciudad de Babilonia adorara aquella estatua que él había levantado. Alabamos a Dios. Pero cuando comenzaron a sonar la trompeta, la tambora, la flauta, ellos se quedaron de pie. Dile a alguien, no te toques. Dile, quédate de pie. Dile, no te inclines delante de los Baales. El que se quiera contaminar, que se contamine, pero tú no te puedes contaminar. Hay gente que le
se descarriase, en aquí no te luce guerrera. Hay gente que suelta la espada y todo sigue normal y no pasa nada. Pero Dios me dice gente que están aquí, que no pueden bajar la guardia, que no pueden soltar la espada. Y que familiares tuyos que están vivos y están dependiendo de la rodilla que tú estás dando. Y si tú sueltas la espada, hay muerte en la olla. Si tú bajas la guardia, hay problemas en el mundo espiritual. Yo estoy hablando con atalayas que están aquí, que no pueden matarse de la torre. La pasada, digan que está a tu lado, no te bajes de la torre. Hay gente que dicen, ¿y por qué que son tantas la guerra? ¿Y por qué que son tantas la batalla? Es que tú eres la batalla de tu casa y la guerra de tu familia. Eres tú que la tienes que pelear. La guerra de tu barrio. El abasoma la nativa. Pero ¿con quién te estoy hablando? Levanta la mano y adora a Dios. Abre la boca y levanta tu mano. Ay, papá. Ay, 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 ay. Dígale a alguien, no lo vamos a portar. Viene en serio, viene, no lo vamos a portar. Ya la iglesia se va de la tierra. Y yo le voy a decir algo, hermano. Gloria al Cordero Santo de Dios. Hemos sentido ganas de soltar la toalla así, de tanta guerra que hemos tenido, aleluya. Pero la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Esto no es para gente cobarde, esto es para gente valiente que esté dispuesta a arrebatar el reino de los cielos. Abre la boca y alaba a Dios. Un demonio que en sueño me visitó a través de una joven hermano, cuando ella me habló, yo la vi a nosotros y le dije, salva Marta, suelta la que te conozco. Alabamos a Dios. Y en el sueño le puse la mano en el lomo y ese demonio me dijo a mí, nosotros a ti te odiamos y te estamos atacando con violencia y para que le vaya el mensaje que tú tienes y para detenerte, para que ya voy a Dios. Y yo le dije, tú me odias, pero yo te odio también. Y por más que tú me ataques, yo no voy a bajar la guardia, yo no voy a soltar espada. Alguien puede alabar a Dios todavía. Y ya alguien aquí voy a morir peleando. Y aquí voy a morir como valiente, no como cobarde. Hay gente que se acobardaron en rico y soltaron la espada. Pero hay gente que está diciendo, aunque el diablo me corte la cabeza, yo no voy a retroceder, yo no voy a soltar la espada. Abre la boca y adora a Dios. Abrazando la doctrina. Alguien puede adorar al Padre. Levante la mano y dente gloria en esta hora. Alguien que diga gloria en esta mañana. Ay, 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 ay. Estoy terminando, me quedan 5 minutos. Pero hay alguien que tiene que escuchar esta palabra. Alabamos a Dios. Escuche algo. El pueblo de Israel portaba una promesa de parte de Dios, pastor. Y la promesa que Israel portaba era de estar reinando en la tierra de Canaán. Pero escuche algo. El mismo pueblo que portaba la promesa de estar reinando en la tierra de Canaán es el mismo pueblo que está siendo oprimido, que está siendo machacado, que está bajo un yugo, bajo una depresión. Alguien está aquí porque el objetivo de Satanás era mantener al pueblo de Israel desconectado de la promesa que de antemano ya Dios le había hecho. Alguien está aquí todavía. Alabamos a Dios. Me parece que Israel ya se estaba acomodando en Egipto, pero ellos se pusieron de pie y dijeron, ya no aguantamos esta esclavitud, hay que clamar por la promesa. Ellos comenzaron a clamar a Dios, pero Dios se acordó de ellos. Hay promesas que se van a activar
Ay, ay, ay. El pueblo estaba muy acomodado. Estaba siendo esclavizado. Pero el clamor del pueblo provocó que el diagnóstico cambiara. Hay diagnósticos que van a cambiar. Es cuando tú te levantes en pie de guerra y le digas al diablo: yo voy a clamar y voy a llamar a Dios. A mí me llama la atención de algo, y es que mientras Bartimeo estaba mendigando y pidiendo cuarto, él no le molestó a nadie. Pero el día que él comenzó a clamar por su milagro, la gente lo estaba mandando a callar. ¿Y cuál es el misterio que tiene el clamor? ¿Cuál es el misterio que tiene? Que cuando tú llamas a Dios, algo pasa y algo sucede en el mundo espiritual. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí en esta mañana? El pueblo clamó y Dios no se quedó callado. Dios se levantó de su trono y comenzó a pelear a favor de ellos. Dios no se detiene. El propósito de Dios no se detiene. La promesa de Dios no se detiene. Los que nos detenemos somos nosotros, que desde que tenemos 2 días clamando y que estamos cansados y dejamos de orar a Dios. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Alguien tiene que golpear hasta que suceda. Hasta que el diablo no suelte tu territorio, no deje de llamar a Dios. Alguien está aquí todavía. Hasta que tú no veas tu milagro, no dejes de llamar a Dios. Ay, papá, y la gente te está mandando a callar, clama al doble, pero no te calles. Levanta la mano y alaba a Dios, aunque sea el pasito en esta mañana. Oye, a alguien: no te calles y abre la boca. El infierno te quiere ver callada, guerrera. El infierno quiere apagar tu alabanza, pero no te calles, te dice Dios. No dejes que nadie te calle la boca. Es que en la boca tuya es que está el poder, en la boca es que está la autoridad para quebrantar la malicia del diablo, para pagarle los demonios a los demonios. En la boca es que está la autoridad. Yo recuerdo que hace como 4 años atrás, la mamá mía vivía ahí en Magdalena. Y ahí abajo vivían unos haitianos que vivían haciendo más brujería que el diablo en ese lugar. Usted está aquí todavía. Asumo. Y yo no entendía por qué el brujo de ahí abajo, cada vez que me miraba los ojos temblaba y bajaba la mirada corriendo para abajo. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Levanta tu mano al cielo y alaba la gloria de Dios. Hermano, mire, escucha esta palabra que ya me voy. El evangélico tiene que tener cuidado, porque este camino, hermano, es muy fino y es una guerra constante con el diablo y con los demonios. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, a la altura del verso 10, y le dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice Pablo: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que andan a donde. A su nombre, a su nombre. A veces hay cosas que suceden en nuestra vida y es por un descuido espiritual. El evangélico no se puede descuidar. Tiene que mantenerse a la expectativa de por dónde es que vienen los ataques. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios este día. Oh, gloria al Cordero Santo de Dios. Y hay que mantenerse 24
comunión con Dios y proclamando la sangre de Cristo, porque hay satanistas que tienen tu nombre metido en altar y por eso te mandan enviación para tocarte en cama, para matarte. Por eso a veces sienten una influencia rara en los aires, hermano, y es algo que no es normal. Es una guerra que se está peleando en el mundo espiritual. Usted como evangélico no se puede descuidar, tiene que mantenerse alerta. Póngase de pie en esta noche. Espíritu Santo, gracias. Levanta tu mano, guerrera. Y estaba pasando. Mientras estaba ahí sentado en la silla ahorita, jugando a Dios, te veía Quintana orando en el altar, mi Dios, y veían dos lágrimas gordas que salían de tus ojos. Y el Espíritu Santo me dijo, ella está llorando al igual que Ana, pero Dios me da una palabra. Dime que sus lágrimas y su sufrimiento la voy a convertir en alegría y gozo, porque hay un Samuel que viene de camino, te dice el Señor, y me va a pasar con tus manos. Pasando la máquina, yo no sé qué tiempo lleva metido en ese desierto, en ese proceso, pero viene refrigerio de parte de Dios sobre tu casa. No vas a sacar la máquina, porque veo un voluntad en los cielos que se está leyendo a favor de ti. Te dice el Señor, prepárate, porque vas a pasar la promesa. Dice el Señor, lo que estaba desactivado yo lo activo en esta mañana. Hay un milagro que está siendo establecido de parte del cielo hoy. Hay una malicia que Dios levanta. Sobre un ángel con un maletín en la mano, y lo veo que se paró a tu lado ahora, y lo veo poniéndote la mano en el viento. Dice el Señor, hay un milagro que está viendo en tu vientre hoy. El ángel de Jehová está haciendo un milagro en ti hoy. Hay un Samuel que lo va a pasar con tu lado. Llegó el tiempo de avanzar el milagro, te dice Dios. Vamos, pero qué gloria. Hay una gloria que te está volviendo ahora. Vamos, pero canta la máquina sana. Levante la mano arriba y alaba la gloria de Dios. Fueron muchas las lágrimas que derramaste, pero te dice el Señor, llegó el tiempo ya. Te dice el Señor, mira, te dice Dios, este es el tiempo del cumplimiento. Ay, papá. Me dice el Señor, hoy provoco que el diagnóstico cambie a favor de ti. Y para pasando la máquina. Y si yo soy siervo de Dios, va a caber el cumplimiento. Porque este es el tiempo, te dice el Señor, a la máquina. Ya no vas a llorar más. Levántese la pasión, hermano, ahora. Ay, papá. Hay amigos con la hay gente que están aquí que el Padre los fortalece en esta mañana. Gente que vinieron con batalla, mananza, pero vinieron como quiera. Hay
Hay gente que el ángel de Jehová lo está agarrando de la mano y le está diciendo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Hay gente que la gloria de Dios no va a comenzar a envolver ahora. Sobre un puerto de aceite como lo están destapando en este lugar. Hay aceite que va a caer sobre la cabeza de gente que están aquí. Hay un aceite de Dios que está botando en esta mañana. Padre, veo que gloria se está moviendo en este lugar. Hay gente que lo está fortaleciendo como el búfalo, y la visión se la está aumentando como la del águila. Recibe fortaleza porque es de guerra. La gloria de Dios te envuelve en esta hora. Ahí está el toque de Dios. Recibe el poder de Dios. Recibe la unción de Dios de esta mañana. Damos fortaleza de parte de Dios sobre ti. Ahí está el ángel de Dios tocando. Alabasanda la máquina. Le basama la mano masaya. Alguien puede adorar a Dios. Padre, gracias Jesús. Levante tu mano, Señor. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora, Jehová. Pero dice el Señor, no es coincidencia de que estés aquí. Dice: yo fui yo que te traje a este lugar, porque quiero hablar contigo, te dice el Padre. Te dice Dios: cada una de las cosas que tú necesites están en mis manos. Yo estoy viendo una puerta abierta. Te dice el Señor: la puerta está abierta, solamente quiero que entres. Porque este mal fanao es un llamado poderoso de parte de Dios sobre tu vida. Te dice el Padre: en esta noche pongo mi mirada sobre ti. Y te estoy llamando porque eres mi hija, te dice el Señor. Hoy el Padre te llama, no es coincidencia de que te aquí en esta mañana. Dígame a los ojos: hoy Jesús te llama. Vuelve a casa, te dice Dios. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Dios en esta mañana? Dame tu mano. Den un aplauso a Dios por él. Marca tu mano al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más, en el nombre de Jesús. Amén. Le tiene la mano sobre la iglesia. Padre, clamamos por esta pequeña hora, Dios. Declaramos fuerza, fortaleza sobre este lugar, sobre ella, Dios. Ella está en tus manos, que ella pueda avanzar y que nada ni nadie la pueda detener. Cubre la guarda a donde quiera que esté y a donde quiera que ella vaya, en el nombre de Jesús. Cuida a su familia, rompe toda cadena y toda atadura del diablo, quebranta a través de ella, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre, nombre de Cristo. Un aplauso a Dios en esta mañana.